Estamos de regreso, mi querida mesa, que toda la semana estoy esperando que llegue este momento para platicar con Marta Lamos y Mauricio Merino. ¿Cómo estás, querida Marta? Bien, muy movido el fin de semana pasado. Muy movido. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Mario. Bien, contento. Me da mucho gusto estar con ustedes. Igualmente. Y Marta, pues empezamos, si te parece, apenas el viernes pasado, 8 de marzo. Antes, el jueves fue. Bueno, sí, pero digamos, el 8 fue la fecha, pero cuéntanos lo que pasó el jueves. El jueves pasó una cosa muy interesante. Un grupo de asociaciones civiles, donde está Gil, Simón de Beauvoir, elige varias feministas, consiguieron que dos senadoras de Movimiento Ciudadano, Patricia y Indira, les permitieran entrar a poner, y voy a pedir que me pongan ahorita las imágenes, ¿no? Sí. Este pañuelo verde que aquí traigo, que es el signo de la lucha por la despenalización del aborto. Y que se usa además internacionalmente, ¿no? Empezó en Argentina. Digo, el color verde Gil lo usó desde 1992. El verde era nuestro símbolo, como el semáforo que dice adelante, la esperanza, podemos cambiar en vez del rojo. Ajá. Pero las argentinas fueron las que pusieron el pañuelo verde de moda y ahora toda América Latina usa el pañuelo verde. Entonces se puso, mira, ahí es donde está Ifigenia, que le dan el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y ella lleva también el pañuelo verde a la premiación de la Amanda. Hubo varios premios que se hicieron, el otro es a María Consuelo Mejía, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, que la medalla Elvia Carrillo. Entonces, las chicas entraron, las activistas, y pusieron, antes de que estuvieran los senadores y las senadoras, pusieron pañuelos verdes encima de los lugares. Y cuando entraron los senadores, pues hubo una senadora de Morena, que bueno, más que de Morena es de TV Azteca, es Lili Téllez, sí, ¿no? Reportera de TV Azteca, sí. Exactamente, que si no se puso furiosa, mira, ahí están poniendo los pañuelos, ¿no? De que cómo era posible que le habían puesto este trapo verde, porque eso significaba que ella era una asesina. Y se dio un gritonerío entre la senadora Lili Téllez de Morena y Malú Micher también de Morena, ¿no? Ahí está Malú Micher justamente. Y bueno, a mí lo que me parecía muy interesante es que el día anterior, el miércoles, en su conferencia matutina, estuvo Andrés Manuel acompañado de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y de la presidenta de Linmujeres, Nadine Gassmann. Lili Téllez, perdón que te interrumpa, Lili Téllez acusaba, es decir, le reclamaba a Movimiento Patricia, Ciudadano, a Dante Delgado y a Patricia Mercado, senadores por Movimiento Ciudadano, de haber distribuido los... Sí, ellos no los distribuyeron, símbolos. Ellos abrieron la puerta, porque además sí hay, digamos, una tradición que cuando hay ciudadanos que quieren venir a plantear algún documento, algo, los senadores les permiten entrar. Entonces no es que estuvieran haciendo algo ilegal, pero es diferente. Un acto político, un acto, claro. Sí, sí, sí. Pero lo interesante que estaba comentando yo con Mauricio ahora y que me gustaría que él dé su opinión, es el giro que él percibió en la postura de Andrés Manuel cuando habló la presidenta de Linmujeres, Nadine Gassmann, sobre un tema que sabemos que históricamente se le ha atorado a nuestro presidente. ¿Qué viste, Mauricio? No, yo creo que sí un giro llamativo. Andrés Manuel López Obrador ha venido sistemáticamente, lo acaban de decir en la conversación anterior, desechando la intermediación de organizaciones de la sociedad civil que están a su vez dedicadas a proteger derechos vulnerados. Entre ellos, los refugios para proteger a las mujeres que sufren violencia. Entra Nadine Gassmann y bueno, desde luego las estancias infantiles, ¿no? Dos temas centrales, por cierto, muy discutidos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hace apenas. Sí, un par de días. Eso. Entonces, ha habido esta discusión. Llega Nadine Gassmann a una de las conferencias mañaneras y sí me llama profundamente la atención que estando presente y hablando, por cierto, del patriarcado, habla Nadine Gassmann abiertamente de la necesidad de romper el patriarcado como régimen político y como un sistema cultural. Tiene razón, Nadine. Y el presidente atrás, hablando del patriarcado. Y claro, él corrige y dice, a ver, no, yo nunca dije que se iban a retirar
los refugios para mujeres que sufren violencia. Lo que dije es que los intermediarios ya no van a participar, lo va a hacer el Estado mexicano. No dice el presidente cómo, no dice cuál va a ser la política nueva del Estado, pero sí es un gran logro. Es un gesto. Es un gran logro de Nadine y hay que reconocérselo a ella, creo, porque no lo encuentro, A ella no y a encuentro Olga. otra explicación. A ella y a Olga. También la intervención de Olga fue muy buena. Cuando Sí, dijo pero que... Olga ya era secretaria de Gobernación. No le resto méritos, ¿eh? Sí. Pero ya era secretaria de Gobernación cuando se anunció. Efectivamente se anunció que los refugios iban a dejar de tener protección del Estado. Sí, claro. Sí. Entonces viene Nadine y hay este cambio de perspectiva del presidente de la República. Qué bueno, la verdad, gran Y cosa. también es muy interesante que cuando la prensa empieza a hacer preguntas, una de las preguntas es sobre el tema del aborto. Y Nadine, en vez de ella responder, se corre de lado, se para a Olga, que estaba sentada junto, y es Olga la que dice, y lo que dice es absolutamente correcto, que en este momento, digamos, hay toda una discusión sobre la posibilidad de homologar los códigos penales y tener un solo código penal para todo el país. Debate, por cierto, a propósito de lo que pasó en Nuevo León en la semana. Sí, eso pasa el jueves también, ¿no? O sea, sí. Pero esto era antes de esto fue el miércoles en la conferencia de prensa, en donde ella da la explicación diciendo, bueno, que ese es un tema complicado y que probablemente se podría resolver en la medida en que nos fuéramos por un código penal. Claro. Entonces se juntaron, digamos, los periodistas insisten en el tema del aborto, ¿no? El jueves hay este zafarrancho en la Cámara, al mismo tiempo que en Monterrey se reforma la Constitución para incluir el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Traía yo aquí la cifra de la votación. Dice, en el Congreso de Nuevo León hay 22 hombres y 20 mujeres. Y fue aprobada con 30 votos a favor, 8 en contra, 2 abstenciones y 2 ausencias. Los únicos que estuvieron claramente en contra fue el Partido Verde, que antes votaba a favor, ahora votó en contra, y el PANAL. Pero hasta Morena tuvo votos a favor y en contra, Sí. el PRI a favor y abstenciones. Yo decía en la campaña que había más López Obrador que Barbies. Porque hay un López Obrador, un presidente López Obrador, más progre, ¿no? Más de derechos, más de izquierda, y luego hay un presidente López Obrador muy conservador, y hay para cada gusto que compre el suyo. Entonces, esta semana es un buen ejemplo, es decir, ¿quién es el gobierno del presidente López Obrador? ¿El voto de Morena en Nuevo León o la terna para la Suprema Corte? ¿Por qué o? Bueno, pensando en que esos son, digamos, la visión más conservadora, ¿no? O sea, la de las candidatas para la Corte es una visión conservadora. Y luego tenemos a Olga Sánchez Cordero diciendo, vamos por un código nacional. Claro. O el viernes el presidente diciendo, sí, pero primero acabemos con la corrupción. Y si nos esperamos a acabar con la corrupción para hacer lo que sea, a mí me preocupa mucho que nos llevemos muchos años en el proceso de acabar con la corrupción, si es que ya estamos en esas, ¿no? Entonces, aquí lo que me parece claro es, comparto lo que dices de la modificación de la postura, pero vamos a los hechos. ¿Qué va a pasar con los albergues? ¿Qué va a pasar? Morena tiene los votos para hacer una reforma al Código sí, Penal. pero ya lo de los albergues también, en esa misma conferencia, Nadine Antes dijo que se iba a garantizar Estoy de acuerdo. la protección de las mujeres. Pero y que hay que pase, ver, pues. Pero no Claro, con, pero y no digo- con intermediarios. Exacto. Entonces, Claro. ¿cómo va a ser? ¿Va a construir? A ver, yo creo que en estos va a haber muchas discusiones a partir de mañana. Hay que prepararse. los 100 Porque días. en este, Exacto. no, es que en este sentido el presidente ha sido genial. Yo lo he dicho Sí, sí. sinceramente, me parece un gran comunicador político. Lo es. Con un carisma extraordinario y con la capacidad, lo hemos dicho todos, de poner la agenda Sí, pública. cómo no. Lo de mañana va a determinar la agenda pública, querido Mario, por un Sí, buen sí, rato, sí, sin sí. duda. Y ahí vamos a estar. Así es. No me extrañaría, de hecho, que el próximo domingo Así estemos. hablemos Claro. del informe de los Yo 100 creo que días. Así está es. muy bien que hablemos de eso. Sí. Está muy bien que hablemos de eso, pero en este momento, porque todavía no sé qué se va a presentar mañana, Claro. ¿no? Creo que sí ya es necesario poner sobre la mesa la orientación de la política social. A mí sí me parece un tema relevante que a los 100 días del gobierno de López Obrador ya empieza a dar señas de para dónde van las cosas. Y encuentro, uno, la discusión sobre la distribución directa de recursos Sí. públicos. Yo quiero insistir mucho en eso,
porque ahí hay un tema de fondo para el futuro de México, más allá de la grilla coyuntural, a favor y en contra de, y toda esta polarización en la que nos ha metido, dicho sea de paso, el propio presidente de la República con su lenguaje de energúmeno, perdón que use esta palabra, pero es así. Si no hay mañana en que no agreda a alguien, el jefe del Estado mexicano, y eso me parece sumamente delicado. Pero fuera de eso, hay una orientación de la política social que está reclamando de nosotros, de todos, una reflexión de fondo. Repartir dinero no equivale a comprar derechos en el súper. Los derechos vulnerados sistemáticamente no se venden en el mercado o en la miscelánea de la esquina del pueblo. Ni que el Estado abdique de sus responsabilidades. Ni que mucho menos que el Estado abdique de la responsabilidad de proteger los derechos de los más débiles, que esos son los derechos fundamentales. No son los derechos parejos, no. Son los derechos de los grupos menos condiciones y de los más para poderlos ejercer. Hay un primer problema. Y el segundo, que creo que también debemos pensar para el largo plazo, sobre todo para imaginar qué país queremos después de López Obrador, ya empieza a ser un tema relevante. Esta cosa mística, deja de ponerlo así. No, es que está, por favor, la recuperación del pez, ¿no? La alianza con este lenguaje que ya es cotidiano, de invocación a Dios, de cuestiones religiosas, que a su vez atraviesan por una visión del mundo que, entre otras cosas, afecta los derechos de las minorías, afecta la posibilidad de despenalizar el aborto, porque la verdad, Marta sabe todo esto, es pecado, porque las mujeres que lo hagan se enfrentan a Dios, nada menos. Cuando tú permites que un Estado empiece a ser tolerante con ese discurso, por el discurso religioso, desde el Estado. Aquí es fundamental que cada quien piense lo que quiere, lo que estás diciendo es desde el Estado. No, a ver, yo soy respetuosísimo de las creencias religiosas y añado todavía... Yo personalmente creo que el poder de la fe es enorme. La gente hace cosas inverosímiles con sus creencias, pero eso es el terreno individual, querido Mario, y es el terreno de las relaciones humanas de otro orden. En el Estado que abandona el laicismo y empieza a juguetear con el sentido místico, con la idea de separar buenos de malos, con el fraseo de esto no lo permitiría Dios, esto parece pecado. Todas estas invocaciones religiosas acaban exacerbando esas posiciones brutalmente opuestas a los derechos de las minorías. Y lo que es muy interesante en el altercado que hubo el pasado jueves es que, digamos, las activistas de Morena, y eso sí se vio en la Cámara de Diputados y se vio luego en la marcha del viernes 8, ¿no? La mayoría de las activistas de Morena sí son feministas que han luchado por esto. Y de repente empiezas a ver que también hay gente del PES, digamos, que entró como Morena. Lili Telles, que es gente de TV Azteca, ya sabemos las posiciones de TV Azteca y del Grupo Salinas son muy religiosas sobre estas cuestiones. Y ahí ves esta cosa, ¿no? De cómo la política hace extraños compañeros de cama, pero la religión, ¿no? Por eso. La religión acaba imantando e imponiendo no solo un discurso. Más conservadoras, una cuestión fundamentalista en donde tú no puedes introducir una racionalidad a la discusión en términos de qué significa vida desde el momento de la concepción, en términos de desarrollo neurológico, de la mórula, del blastocito, luego el embrión. Ese lenguaje científico queda borrado. Queda borrado cuando se cubre del manto. Cuando entra esto. Entonces fue muy interesante. Yo también espero que mañana lunes tengamos dentro de los 100 días algún tipo de análisis sobre qué ha implicado la llegada de Nadine Mujeres y cómo estos pequeños cambios que estamos viendo. Sí, pero una golondrina no hace verano. Sí, por eso lo que quiero decir es que dentro, por eso lo aplaudo tanto y lo celebro tanto. Una gente con mucha presencia, con mucha autoridad, efectivamente puede hacer pequeños ajustes dentro de lo que parece una política social que no corresponde, la verdad, hasta hoy, con la idea de proteger los derechos vulnerados sistemáticamente de las minorías y de permitir que quien debe tomar decisiones como
como abortar. Sí, que es una decisión de las mujeres. Esa es la vieja discusión. De ninguna manera está nadie a favor del aborto, por favor, pero sí de la despenalización del aborto en nombre de la libertad. Pues gracias, Mauricio. Gracias, Muy Marta. bien, Mario. Vamos a ver qué nos trae la semana, ya lo estaremos analizando aquí el próximo domingo. Vamos a una pausa, regresamos con Ulises Beltrán, vamos a platicar numeritos hablando de los 100 días y más adelante Mauricio Mechulam. Esta es la agenda pública, ya volvemos.